sin hablar de taxonomía de mamíferos y casi no hemos logrado hablar de taxonomía de los grupos, porque uno de los grupos que más me gusta a mí son los mamíferos y los hemos ido dejando abandonados casi todo el resto de clases anteriores. Entonces hoy dedicamos un tiempo más para la parte de taxonomía de mamíferos y para la parte de taxonomía de murciélagos, que en esta la licenciada Vivian les va a dar esa clase siempre en mi horario de clase. Déjenme ver cómo terminamos con esto y si logramos hacer una mezcla ahí, por lo menos repasar, digamos que en aves lo más importante, ¿verdad? La próxima semana, el lunes, podemos hacer un repaso de lo más importante en aves, que son cositas a detalle, y terminamos hoy, si podemos, mamífero, que también a veces cuesta un poco, es que me emocionan estos temas y a veces me quedo con mucho. Bueno, tenemos en mamíferos aproximadamente unas 5.700 especies. Es un poco más complejo encontrar mamíferos nuevos, precisamente porque son grandes, ¿verdad? O sea, los mamíferos más pequeños, como los roedores, los marsupiales chiquitos, las musarañas para el Nuevo Mundo, o los murciélagos, que eso sí podemos encontrar, digamos, nuevas distribuciones. Por lo general, es muy difícil encontrar nuevos reportes de especies nuevas. Entonces, el cálculo más o menos anda como más o menos 15, 20 del número total de especies. No es como en el caso de anfibios y reptiles, que encontramos anfibios y reptiles a cada rato. También porque hay unas mezclas ahí especiales. En los mamíferos es un poco menos complejo el proceso. Igual la parte de taxonomía está bien diseñada. No han habido muchos cambios. Los últimos cambios fueron en el 2019 para murciélagos. Fueron pocos cambios y ahí la licenciada Vivian les va a incorporar esos cambios. Tenemos dos grandes clados. Déjenme encontrar por aquí el señalador. Dos grandes clados que son los Prototheria y los Theria, pero los tenemos como podría decirlo yo, como una subclase tal vez. O sea, más los ponen la ciencia como grupos. Y entonces los Prototheria y los Theria se dividen básicamente en que el embrión de los Prototheria se sigue desarrollando en un huevo. Es una condición reptiliana que solo se mantiene en este grupo. Y dentro de estos Prototheria encontramos a los pangolines y encontramos al ornitorrinco. Creo que para la parte de taxonomía tengo un pedacito de este grupo. Los Prototheria son fantásticos, son unos animales impresionantes. De hecho, el ornitorrinco es una máquina de sensación. O sea, tiene sensores por todos lados. O sea, si pudiéramos decir evolutivamente, las adaptaciones de sensores que tienen los ornitorrincos no se comparan con ninguno de nosotros. Si hacemos una comparación con un humano, ellos tienen sensores por todos lados y para todos. Es impresionante, es una máquina de sensores. Creo que cuando veamos esta parte tengo algo que hablar de ello de ahí. Espero que sí. Bien, y en el caso de los terias, entonces ya es aquellos que se desarrollan dentro de la madre. O sea, el embrión se desarrolla dentro de la madre por lo menos una parte de la vida. O sea, la fecundación es interna, siempre en todos, pero en estos, ¿verdad? Hay un desarrollo embrional. Y dentro de esto, entonces tenemos los metaterios, que es como casi terios, o sea, casi la producción de una bolsa interna, que es la membrana que rodea precisamente al embrión, y los euterios. Entonces, los metaterios son los marsupiales, digámoslo así, que es más fácil ubicarse. Que sí hay un desarrollo, pero no tienen una placenta, sino que ellos migran, y que es otra cosa fantástica. O sea, los vemos como menos evolucionados que otros mamíferos, a los metaterios o a los marsupiales, pero ese viaje, que de hecho hay varios artículos que los pueden encontrar como el viaje de migración del útero a la bolsa o marsupio, es impresionante. O sea, es un embrión, es apenas una cola prensil, sin protección externa, sin ojos. O sea, llegan a la bolsa marsupio
a puras sensaciones de sonidos del corazón de la hembra, y es un viaje impresionante. O sea, si un marsupial cae, muere, o sea, así definitivamente. Y tiene que ir agarrándose de la cola y mordiendo sin dientes, o sea, con su boca, y es un viaje impresionante. Y de hecho, Australia era el punto de distribución de estos, y ahí hay muchos todavía, y había muchos todavía con este tipo de reproducción. Nosotros tenemos unos marsupiales modernos con una menos diseñada y un poquito más cerca del oviducto, de la salida, ¿verdad? Pero igual siguen siendo marsupiales. Y los euterios, entonces, son los que tienen una placenta y todo el desarrollo se da en la madre y entonces nacen, ¿verdad? A partir de una madre. A diferencia de lo que habíamos visto en los prototerios, que estos siguen manteniendo la línea de que eclosionan, porque rompen un huevo y tienen todo, de hecho tienen hasta ese pincito que es un diente externo que rompe el huevo para poder salir, como lo tienen en algunas aves. Hay 29 órdenes, de esos 29 órdenes solo uno pertenece a los monotrema, a los prototerios, que son los monotrematas, y 7 órdenes de mamíferos marsupiales y 21 orden de mamíferos placentarios, o sea, precisamente euterios, que podemos encontrar nosotros distribuidos en todas partes. Vamos a hablar, ya no de aportes, recuerden que de hecho en aves ya no hicimos aportes, sino que vamos a hablar aquí de qué permitió la evolución del grupo de los mamíferos. Y una de las cosas es precisamente el orificio temporal. Si se acuerdan, el tipo del cráneo que tiene ya los mamíferos es un cráneo que permite un solo agujero temporal, pero permite el alojamiento de una estructura cerebral mucho más grande. Entonces, lógicamente, casi la línea que hemos ido viendo es con base en desarrollo cerebral. Y los mamíferos, entonces, son el grupo que tiene un mayor desarrollo cerebral. Pero todo esto, parece mentira, está diseñado por la comida. O sea, lo que comemos realmente es muy importante en el desarrollo del proceso evolutivo. Y la mayoría de las condiciones evolutivas que vamos a ver para el caso de los mamíferos es precisamente para mejorar la posibilidad de comer más o de comer otras cosas. Empezamos primero con el orificio temporal, que realmente es esta estructura de la fosa temporal, que la ven ustedes marcadas por otra estructura que vemos acá, que es el arco cigomático. El orificio temporal se extiende hasta la cresta sagital y en conjunto toda esta sección permite el aumento en el número, tamaño de músculos. Y entonces el aumento en el músculo en las mandíbulas me permite a mí tener una mordida más fuerte. Entonces ya puedo yo empezar a comer cosas diferentes, puedo empezar a arrancar, puedo empezar a tener una dieta más variada que lo que podíamos ver, por ejemplo, en aves que tenían esa limitación de solo tener el pico, o lo que podemos ver en el caso de algunos reptiles. Esa es la primera. Casi a la par, y quiero que vean esta estructura que está acá, que no lo menciono como parte del proceso, eso es, en mamíferos ocurre una cosa fantástica que se llama coevolución, o sea, algo evoluciona y en respuesta de esa evolución, otra cosa evoluciona para hacer procesos. El cóndilo occipital es un proceso de coevolución y ahora les digo por qué. De estas estructuras que tenemos acá. La apófisis ungular, que no sé por qué no la menciono ahí, pero es más importante este que sí lo menciono, el cóndilo mandibular. Voy a retroceder solo para que entiendan. Ese cóndilo mandibular calza perfectamente en el cóndilo occipital y eso hace que tengamos nosotros un proceso de movimiento de mandíbula muy bien definido y además el efecto de palanca. O sea, los mamíferos sí muerden más fuerte que cualquier otro grupo. Aunque sean mamíferos pequeños, tienen una mordida en relación a tamaño y peso mucho más fuerte que cualquier otro grupo de vertebrados. Y es precisamente por uno de los procesos evolutivos del cóndilo. Si se fijan, hasta ahora llevamos dos cosas que son precisamente para la forma de alimentación. Y esta cuestión, este segmento ampliado, por lo general, las mandíbulas de aves las van a ver
a este nivel, las mandíbulas de reptiles a este nivel. Pero esta extensión, que se conoce como apófisis coronoide, vuelvo a retroceder, es lo que calza en esta sección del arco cigomático y junto con la cresta sagital permiten, aquí me paso, permiten entonces ampliar el número de músculos y hacer una mordida mucho más fuerte. O sea, ya no solamente tengo la palanca que me da fuerza, porque el músculo, además de que también me confiere un poco más de fuerza, me permite el movimiento, pero lo más interesante de este proceso es que me permite sostener la mordida. O sea, no es solo, no es como, vaya, los tiburones muerden bien, pero tienen muchos dientes afilados. Esto me permite sostener la mordida, no solo es morder y ya, sino sostener la mordida, y eso me permite entonces capturar mi presa sin necesidad de tragármela como hacían, por ejemplo, en algunos casos. Esta condición, las aves la ven diseñada en las patas por lo general, ¿verdad? Sobre todo los rapaces, que podríamos poner, digamos, como ejemplo de otros que tienen fuerza en el proceso de mordida, pero nada que ver con la fuerza mandibular que tienen precisamente los mamíferos. Ok, otra espacio, por lo general, si ustedes recuerdan, en las bocas anteriores y en el laboratorio pudieron ver, los orificios nasales siempre conectan con unos orificios internos. Bueno, de hecho que es donde encontramos los espacios de los órganos de Jacobson en las serpientes y en los sauros. Entonces, hay un espacio ahí, o sea, conectan directamente las fosas nasales con la cavidad bucal. En el caso de mamíferos aparece esta estructura que es de hueso, forma parte de hecho del cráneo, que le conocemos con el nombre de paladar. Y entonces el paladar me permite a mí separar la sección respiratoria de la sección alimenticia. Y entonces, por ejemplo, ya no tengo que sacar estructuras hacia afuera como tenían que hacer las serpientes mientras se estaban tragando. Y esto sigue formando parte de esa línea evolutiva de mantener la presa agarrada. O sea, ustedes pueden morder y seguir respirando, o sea, pueden sostener la mordida y seguir respirando, y eso lo hacemos precisamente por el aparecimiento de este paladar que me permite hacer estas dos separaciones. Y seguimos con estructuras que nos ayudan a alimentarnos mejor. Los dientes siguen siendo dientes, o sea, con una diferencia muy importante. Primero es que son heterodontos. Y esto significa que tengo diferentes tipos de dientes en estructura mandibular, a diferencia de lo que hemos visto para atrás, que son un solo tipo de diente. Quizás en peces veíamos algunos que tenían molariformes, incisiformes, pero no en la misma estructura que es mandíbula y maxila. Si veíamos diferencia en peces era o porque en el palatino tenían un tipo o porque en el bomberiano otro tipo, pero no en la estructura mandibular, y que además son simétricos y similares tanto los de la mandíbula como de la maxila. Y esto es precisamente la heterodoncia. Una condición que no, digamos, estoy seguro que vaya con la evolución, pero se da, es precisamente que la mayoría de los mamíferos tienen dientes deciduos. ¿Y qué significa esto? Que tenemos un grupo de dientes para cuando tenemos una alimentación como niños, que son los que llamamos dientes de leche, y un grupo de dientes que tenemos para la alimentación adulta, que se llaman permanentes. Que si ustedes han fijado más o menos, allí por los 7 años vamos alcanzando nosotros esta dentadura permanente. Lógicamente, esta línea de cambio entre deciduos y permanentes está muy relacionada con el tipo de mamífero que somos. Y podemos encontrar bajo esa estructura sociológica que hay dos tipos de mamíferos. Los mamíferos precoces, que son mamíferos que rápidamente se desarrollan. Vaya, por ejemplo, el ejemplo más digamos, extenso que podemos tener, en el caso de mamíferos precoces, los bisontes, hay un grupo de bisontes que ellos se mantienen casi constantemente en migración. Entonces, imagínense ustedes que las hembras que van a dar a luz empiezan a correr y se adelantan del proceso migratorio. Paren y el crío tiene que ser capaz de mantener el ritmo de la migración antes de que pase el último bisonte. Entonces son precoces totalmente. Y tenemos otro grupo que le llamamos artriciales. Los mamíferos artriciales son como nosotros. Tenemos 3 años, 2 años. Bueno, yo casi podría decir que un niño de 5 años se para en un hormiguero y solo empieza a saltar y podría, de hecho, matarlo las hormigas. No somos capaces
de valernos por sí solos hasta mucho tiempo de procesos de cuidados parentales. Entonces tenemos ahí los dos extremos entre los cuidados que son los mamíferos precoces y los mamíferos artificiales. Y esta distinción está así relacionada. Por eso, vean ustedes, hasta los 7 años obtenemos nosotros nuestra dentadura. Y de hecho todavía hay dientes más allá, que son lo que llamamos nosotros las muelas cordales, que aparecen a los 18 años. Entonces, somos definitivamente muy, muy artificiales. Bien, esta heterodontia me da a mí la posibilidad de tener 4 tipos de dientes distintos. Unos dientes incisivos, unos dientes caninos, unos dientes premolares y unos dientes molares. Y por aquí en la imagen se fijan ustedes que es otra condición interesante que tienen los mamíferos. Tienen esmalte, eso no lo tienen en otros grupos de vertebrados. ¿Y por qué es importante el esmalte? Porque el esmalte es como una capa protectora, ¿verdad? Que a veces se puede pensar que es muy fina, pero es una capa que protege la dentina, ¿verdad? Y además tenemos el anclaje de los dientes a través de raíz. O sea, para que un vertebrado pierda los dientes debe ser un accidente muy fuerte, ¿verdad? Esa es una condición también que favorece una mejor mordida. Bien, en el grupo de dientes vamos a tener esto que ven ustedes aquí abajo, es lo que conocemos nosotros como fórmula dental, que también son muy útiles, sobre todo en la identificación de órdenes, ¿verdad? Porque sí, la presencia de estos dientes y la especialización en la alimentación va marcando incluso en el tipo de características de los mamíferos y ahí podemos diferenciar órdenes a través de la fórmula dental. Solo se cuenta una región y por lo general se encuentra el lado izquierdo. Se cree que en el lado izquierdo es donde tenemos menos procesos de cambio en el grupo de mamíferos. Entonces, cuando hagan conteo de dientes, solo se va a hacer en el lado izquierdo. Entonces, este 3 que está arriba representan los de la maxila y este 3 que está abajo representa los de la mandíbula. Y cuando tengo yo 3 acá, significa que tengo 3 al lado izquierdo y 3 al lado derecho. Entonces, esta es como la fórmula más tradicional. ¿Qué significa entonces? Que tiene 3 incisivos arriba, 3 incisivos abajo, un canino arriba, un canino abajo, 4 premolares arriba, 4 premolares abajo, 3 molares arriba y 3 molares abajo. O sea, hablamos de maxila y de mandíbula. A cada lado. Si yo multiplico, significa que realmente tengo 6, ¿verdad? Por el lado derecho, más los otros 3 del lado izquierdo, serían 6 en la suma. O sea, serían 6 incisivos, tendríamos acá, en el caso, 6 incisivos inferiores y así sucesivamente. La forma de los dientes en el proceso de mordida es básico. Y de hecho, sí vamos a ver que algunos me definen de qué me voy a alimentar. Los incisivos, por lo general, son dientes planos, pero que tienen bordes cortantes. Y entonces, más o menos así como un formón. Yo no sé si ahora en los colegios utilizan el formón, pero son cortantes. La función que tiene el incisivo es romper en el proceso de alimentación. Luego, los caninos, que por lo general, como ven ustedes, son solitarios, tienen una condición que son largos o más largos por lo general. Son más largos, son puntiagudos y son curvos. Y la función inicial con lo que nacen estos caninos es que después de que el incisivo rompe, pues el canino entra más abajo en esa ruptura y arranca, ¿verdad? Si hablamos de músculos o hablamos de estructuras, arranca y eso sirve precisamente para jalar. Por eso la curvatura, para que ellos puedan jalar hacia adentro. Luego vamos a ver los premolares. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de dientes que tenemos. Entonces, los premolares tienen una misión. Lo que rompió y arrancó el canino, empieza a fragmentarlo, a hacerlo en piezas mucho más pequeñas. Y luego van a los molares, que por lo general son más anchos, son más planos, y la función del molar es macerar el alimento. Entonces, por eso cuando nosotros nos dicen que debemos masticar un poco la comida, es porque deberíamos tener ese proceso de que rompe, arranca, fragmenta y macera. Y como proceso coevolutivo, vamos a ver una de las glándulas
que tiene un desarrollo especial en mamíferos que se llaman las glándulas salivales, que no son como las glándulas de Duvernoy que producían veneno en el caso de la serpiente, sino son glándulas que inician el proceso de digestión, aunque ya está dentro de la boca, pero son muy importantes. Entonces, empapar el alimento de saliva permite en la saliva, tiene diferentes tipos de enzimas que inician el proceso de digestión. Por eso, morder, como decían los abuelos, al menos 20 veces un alimento es apropiado para iniciar el proceso de rompimiento de algunas moléculas que el estómago no hace a simple digestión. Bueno, tenemos acá el caso de los ejemplos. Tenemos dos tipos de molares, unos que son de corona baja y unos que son de corona alta. Los de corona baja se llaman braquiodontos y tenemos dos tipos de dientes braquiodontos. Los que son los secodontos, que como su nombre dice, esto es fácil aprendérselo porque son secos, son puntiagudos, no son anchos, sino que son puntiagudos y casi siempre los vamos a encontrar en aquellos mamíferos que se alimentan de músculo, que por lo general los llamamos carnívoros. Y los bunodontos, si se fijan ustedes, son redondeados, ¿verdad? Las crestas no son puntiagudas, sino que son crestas redondeadas y por lo general estos lo que hacen es que maceran. Entonces casi siempre los vamos a encontrar en mamíferos que son omnívoros, que aquí pueden haber frugívoros, pueden haber de hecho carnívoros, pero los carnívoros de músculo tienen ese tipo de molares que comparten entre premolares y los molares definitivos. Los molares ipsodontos son molares de corona alta y por lo general, si se fijan ustedes en esta parte de acá, no está como cerrado. Esto es porque no tienen dentina en la superficie. Esto es con dos cosas. Por lo general, esos dientes molares tienen una condición de que no detienen su crecimiento y como se alimentan principalmente de plantas, entonces van sufriendo un desgaste por el golpe de un diente con otro. Y por eso son así de corona alta. Los ecodontos son más pequeñones y se ven siempre en forma de media luna. Y los lofodontos, ¿verdad? Que son más grandes y más abiertos. Este tipo de dientes casi siempre, por ejemplo, en los rumiantes como los caballos, lo vamos a encontrar los helenodontos en la mandíbula superior y los lofodontos en la mandíbula inferior. Estos sí pueden haber combinaciones en el vivo de ese grupo. Y tienen esa ventaja, siempre mantienen ese crecimiento. Hay algunas excepciones a la regla y entonces que creo que las vamos a ir mencionando apenas voy por dientes, en caso de los roedores y en el caso de los lagomorfos, pero cuando hablemos de taxonomía de eso, hablamos de eso. Bien. Básicos cráneos que deberían tener, o sea, no significa que el que yo tengo como carnívoro no se coma de vez en cuando una fruta, no, o sea, esa es una condición que tenemos los mamíferos, que nuestra dentadura, aunque esté diseñada para un tipo especializado, también puede hacer procesos mixtos de alimentación. Los carnívoros van a tener la condición en que los incisivos también son puntiagudos. Los caninos son muy grandes y los premolares y molares son secodontos, o sea, crestas puntiagudas. Los herbívoros, como acabamos de ver, van a tener dientes ipsodontos que pueden tener selenodontos o pueden tener lofodontos en la parte de abajo, pero tienen una condición en la mayoría. Si se fijan, no hay caninos. Porque el canino no le sirve para arrancar el zacate. Como proceso coevolutivo, ese es el rollo de los mamíferos. La lengua de los que son herbívoros, que no tienen caninos, entonces, y que son de pastos, es una lengua que es protusible y además es no precisamente prensil porque no se guindan, pero permite ramonear, o sea, agarrar la rama y jalarla, o jalar el monte para estarse alimentando. Y entonces vamos a ver siempre dientes ipsodontos. En el caso de frugívoros es interesante porque los caninos sí están presentes y son un poquito, realmente un poquito más grandes que los incisivos, pero los incisivos son muy grandes. Y no son curvos y puntiagudos hacia adentro, sino que tienen los caninos una tendencia a ser más rectos, como para poder sujetar la fruta
y pasa para atrás. Y los dientes, sí vamos a encontrar que son bufodontos, ¿verdad? Bunodontos, perdón, que son redondeados para triturar lo que se están alimentando. Tenemos insectívoros y es interesante porque hay insectívoros que parecen, así les digo, parecen carnívoros. Por ejemplo, en el caso de los murciélagos, la mayoría de los insectívoros tienen una condición como carnívoros. Pero hay insectívoros que de hecho el siguiente artículo que tenemos es precisamente eso, los dientes perdidos de los osos hormigueros que no tienen dientes. O sea, desaparecen los dientes, ahí van a ver en el artículo qué pasa con esos dientes. Entonces desaparece esa dentición y entonces volvemos a la coevolución. Coevolución en la lengua, que además tiene una saliva que es pegajosa, y más adelante veremos que con esa coevolución veremos otras cosas entre el pelaje, forma del cráneo y todo eso. Tenemos los omnívoros, que eso es sencillo porque nosotros somos omnívoros, donde ya los caninos no son tan determinantes, sí son puntiagudos, pero no determinantes, y tenemos dientes que son precisamente bunodontos especializados en macerar. Y una excepción a la regla, los dientes de los delfines, que son piscívoros, o sea, tenemos también dentro de algunos piscívoros las nutrias, por ejemplo, que no cambian su estructura dental de carnívoro. Tenemos las focas que tampoco cambian su estructura tradicional de carnívoro. Pero tenemos un grupo que son las ballenas, que hay una gran variación también, pero los delfines que son piscívoros, y entonces estos tienen la condición que sí son dientes monodontos y además son multipodontos. Dentro del grupo de mamíferos, los marsupiales son los que más dientes tienen y los delfines, que diríamos nosotros que le ganan precisamente los delfines en el caso del número en el número de dientes. Bien, otra condición que tenemos los mamíferos es que somos homeotérmicos. Pero en la línea homeotérmica, y de repente aquí estamos viendo saltos que debemos ver en aves. Aves también son homeotérmicos. Pero en la línea homeotérmica tenemos una tremenda ventaja, y es que tenemos nosotros un termostato, o sea, un sistema, de hecho, especializado en poder medir la temperatura corporal de un individuo. Esto puede ser una ventaja y puede ser una desventaja. La ventaja es que pues, nos permite tener cierta movilidad y nos permite saber si hace frío y huir y mejorar nuestra relación con las condiciones ambientales. La desventaja es que para poder sostener una temperatura constante, que es lo que pasa con muchos mamíferos, necesitamos la ingesta diaria de alimento. Entonces, un reptil no necesita comer todos los días. Los mamíferos sí, igual que las aves. ¿Por qué? Porque necesitan sostener toda la energía que se invierte en sostener una temperatura corporal constante. Ahora, ¿por qué es importante mantener una temperatura? En el proceso enzimático, las enzimas llevan el control homeotérmico y llevan el control homeostático del grupo de aves y de mamíferos. Y las enzimas son proteínas. Las proteínas se ven afectadas por dos factores, o por químicos, que es pH, o por temperatura. Hay algunas enzimas, por ejemplo, las enzimas estomacales funcionan perfectamente a 3 grados, a un pH de 3. Pero hay muchas enzimas que ya no funcionan con la variación de temperatura. Por eso nosotros, como humanos, porque puede ser que esto varíe, funcionamos muy bien entre una temperatura de 36.1 y una temperatura de 37.8. A partir de esta, entonces empieza a disminuir el funcionamiento de algunas enzimas que se ven desnaturalizadas por este leve aumento de temperatura. De hecho, cuando ya nosotros tenemos una temperatura de 40, es una emergencia y hay que buscar inmediatamente cómo bajar esa temperatura, porque se desactivan hasta neurotransmisores y por eso algunas pueden llegar a que les dé una convulsión por este proceso. El sistema explota y desenchufa todo el sistema nervioso para que no se sigan dañando más proteínas. Y de aquí viene también esa estructura de límite de distribución por temperatura que vamos a ver en algunos organismos.
Bueno, esto es lo que me ha permitido, vamos a saltar ese proceso. Bien, otra condición que tenemos los mamíferos es pelo. Casi siempre, y ustedes seguramente vieron estructuras con apariencia pilosa, pero eso viene precisamente de pelos. El pelo solo está en mamíferos. Sí podemos tener algunos mamíferos con muy poco pelo, como los elefantes o como los delfines, pero es una tendencia evolutiva básica. O sea, los mamíferos más primitivos, full pelo. Este pelo puede cumplir diferentes funciones. Puede ser protección y esa es una protección mecánica. Nosotros que hemos perdido el pelo en el cuerpo, bueno, hay otros que lo hemos perdido por todos lados, pero los que hemos perdido el pelo en el cuerpo, si usted se tira al suelo a un cemento, se raspa. Pero los perros están ahí como si nada, porque eso es protección. También es aislamiento, y en el proceso de aislamiento está muy relacionado con la termorregulación. Entonces, por ejemplo, en caso de delfines, no, perdón, en el caso de nutrias o en el caso, por ejemplo, de focas, que no tenemos focas acá, la densidad de pelo que tienen por centímetro cuadrado es tanta que la nutria no se moja la piel, se moja el pelo, pero no se moja la piel. En el caso de, ¿ah? El castor, por ejemplo, exacto, no se moja la piel. Y esto, de hecho, vaya, por ejemplo, el camello, usando bichos que no nos tenemos acá, pero, por ejemplo, el camello, el sol no llega a su piel, se queda en el pelo precisamente porque hace ese proceso de aislamiento. Tenemos unos pelos que son sensoriales, y entonces aquí, por ejemplo, los bigotes del gato, que se llaman vibrisas, son sensoriales. Ustedes son un gato y le puede, bueno, de hecho, no es tan buena idea porque las vibrisas por lo general no se reponen, ¿verdad? Eso no se repone. El pelo sí, el pelo tradicional sí se repone. De hecho, hay todo un proceso de tricología y vamos a ver que hay mapas evolutivos, mapas de pelos, pero eso es otra historia, no podríamos llegar hasta ese proceso. Pero las vibrisas le dan cuestión de dimensión. Si usted le corta los bigotes a un gato, no vuelve a caer en cuatro patas, porque esa vibrisa le dan la dimensión de la caída. De hecho, los ratones, que también tienen bigotes, si se han fijado, por eso los mouse de las computadoras son puntiagudos y culoncitos, porque así son los ratones. El pico del ratón es bien pequeño. Las vibrisas o los bigotes le permiten a ellos calcular el tamaño de sus pompas para saber si pueden entrar por un hoyito. Si usted le corta al ratón, encuentra ratones trabados. También el ratón tiene es que los mamíferos es impresionante. También el ratón tiene una evolución fantástica que es una retroevolución. Bueno, es otro proceso. Una coevolución, recuerden, es cuando una característica me permite la evolución de otra como efecto secundario. La retroevolución es cuando regreso a cosas del pasado. Entonces, los ratones tienen un proceso retroevolutivo y entre los huesos tienen cartílago. Entonces, el ratón puede entrar por hoyitos que son minúsculos, precisamente porque es muy flexible su esqueleto. Bueno, vamos con camuflaje. Y aquí no vamos a tardarnos mucho. Hay colores disruptivos, hay colores jaspeados también. O sea, en el caso, por ejemplo, de los colores disruptivos, tenemos los que son con bandas, como las cebras, que no tenemos ejemplo aquí. O sea, usted no sabe dónde finaliza y dónde empieza en un grupo grande. Y tenemos los colores jaspeados, como por ejemplo los felinos, de varios de los que tenemos aquí, los tigrillos, que las manchas asocian con sombra, o el tepezcuintle, que también las manchas se asocian con sombra por donde se mueve. Y esto estamos con camuflaje, perdón, me salté. Comunicación. Hay patrones. Yo no sé si ustedes han visto cuando un perro se enoja o cuando un gato se enoja, que hay secciones del cuerpo que los pelos se ponen erguidos. Eso es parte del proceso de comunicación. También hay comunicación sexual con coloraciones de pelo y también como por ejemplo diferenciaciones sexuales en el caso de aquellos como los leones que tienen una estructura diferente.
Tenemos en el sistema de defensa, y principalmente aquí tenemos los cuerpoespines, que son capaces de, algunos incluso, de expulsar las espinas. Siguen siendo pelos, pero el pelo, además de tener varias proteínas ahí, en el caso de estos, se queratiniza. Y es interesante, ustedes se han fijado, sobre todo las mujeres, cuando tienen un pelo que dicen que tiene las puntas, bueno, el cuerpoespín tiene las puntas siempre bien finitas, pero cuando entra en la piel, se doblan las puntas y por eso quedan pegados los pelos, que nosotros les llamamos espinas, al que fue víctima. Por eso los perros jóvenes agarran uno de estos, imposible que ellos solo se lo saquen. Hay que estarle secando y secando. Depende. Por lo general, algunas se rompen y quedan, pero a veces salen. Lo que pasa es que es al revés, pero o sea, está así, está como trabado en la piel. Por eso, cuando limpian un perro, es una chillazón del pobre perro, porque no se salen. Fíjese que la ventaja es que, como son pequeños segmentos y la queratina no tiene esa línea de descomposición, en el caso cuando nosotros se nos encarna un pelo es porque es superficial y la capa de grasa es la que hace que se haga el proceso de infección. Pero en el caso de los perros no es tan problemático. Pero siempre lo mejor es una revisión después para ver si los segmentos le pueden provocar una infección. También el sistema de defensa de los perros es un poco más evolucionado que el de nosotros. Bueno, esto lo vamos a saltar porque ya lo hablamos cuando vimos. Esto es más para humanos, así que queda por ahí. Y vamos con glándulas. Bueno, la glándula principal de la cual nosotros definimos que es un mamífero, que son las glándulas mamarias. Es otra característica. Ya casi que terminamos con características que son propias de mamíferos, ¿verdad? Ok, las glándulas mamarias tienen una función súper importante. La primera secreción que tienen las glándulas mamarias se conoce con el nombre de calostro. Y el calostro se caracteriza porque tiene una gran cantidad de grasa, pero además todo el ciclo del sistema de defensa va en el calostro. O sea, los neonatos, los recién nacidos, que ingieren el calostro, están obteniendo de su madre un sistema de defensa porque tiene una condición. Cuando estaban en su madre es un medio completamente estéril. Y al salir afuera hay un montón de cosas afuera de las que ellos no habían estado en contacto. Entonces el calostro les permite activar el sistema de defensa en los neonatos. Y luego permite la secreción de leche, el alimento más inteligente que encontramos nosotros en la naturaleza. ¿Por qué? Porque da la cantidad necesaria, está a la temperatura adecuada y da la cantidad de nutrientes que un neonato necesita para sobrevivir. Entonces es el alimento más importante. Ahora, esta condición de que las madres, de hecho, esto, no hay padres que puedan lactar, o sea, eso es una condición materna, aunque la estructura física, si pudieran, la hormona, que es la prolactina, no se produce en los hombres, entonces no son capaces de dar leche. Entonces, esto genera cosas súper importantes. Voy a hablar primero de esto porque quizás es más importante, la vinculación materna. Y por eso las mamás son la mamá. O sea, la transferencia de información, la vinculación materna que existe bajo esta condición es súper importante. Y luego, que no deja de ser importante, es la impronta alimenticia. Y esto es fantástico, sobre todo en aquellos grupos grandes en los que necesitan transmitir a través de la impronta alimenticia qué como. O sea, nosotros como somos artificiales nos van dando comida, que cada mes tal cosa, que tal cosa. En el caso de los mamíferos de vida natural, es muy difícil decirle, esto sí se come, esto no se come, esto sí se come, esto no se come. Entonces, en la leche van todos los sabores de lo que la madre está comiendo. Así el neonato o ya el niño, cuando muerde algo, ese sabor ya está impreso en su mente que sí se come o que no se come. Lógicamente, si hay una condición que esta sí se comparte en todos los mamíferos, hay mamíferos que siempre son atrevidos y que les gusta probar cosas que no han probado. E incluso
vamos a ver muchos mamíferos que comen para drogarse o para hacer muchas cosas, o sea, ellos tienen esa condición, pero esta impronta alimenticia funciona mucho, ¿verdad? Para poder saber qué como y qué voy a comer. Como parte del proceso de coevolución, las glándulas mamarias, al ver que la producción se perdía, en muchos casos, entonces aparecen los pezones en la glándula mamaria, que permiten concentrar todos los puntos glandulares o los canales glandulares de expulsión a un solo punto. No siempre vamos a ver pezones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el caso de los delfines no tienen pezones. Los pezones pueden tener posiciones diferentes. Pueden ser torácicos cuando están frente, como en el caso de los primates. Pueden ser axilares cuando están debajo de la axila, como en murciélagos, como en delfines o como en manatís. Y pueden ser abdominales cuando están en la panza, como por ejemplo en el caso de los marsupiales, de los canes o de los perros que están ahí en la panza. Pueden haber estas tres tipos de posiciones de los pezones. En el caso, por ejemplo, de los delfines que no tienen pezones, la concentración de grasas en la leche es mucho mayor. Entonces, las mamás sueltan el chorrito y los delfincitos agarran el chorrito en el agua para poder alimentarse. No se quedan pegados como el resto de mamíferos para alimentarse. Y bueno, con este proceso también aparecen los labios, que son dos cosas que también solo están en mamíferos. Los labios para poder asegurarse que el proceso de succión y la succión y parece mentira, pero el contacto del labio con el contorno del pezón hace que se produzca la prolactina y que su glándula mamaria produzca precisamente la leche. Por eso siempre es importante ese contacto. Y todo esto hace, por ende, un vínculo materno muy especial entre la madre y el neonato. Hay otras glándulas que también están acompañadas en el proceso. Vamos a hablar, por ejemplo, de las glándulas sebáceas, que son encargadas de producir grasas y lo que llamamos grasas educadas. ¿Cuáles son las grasas educadas? Son aquellas que sirven para protección, que sirven para que se vea mejor, que sirven para darle brillo al pelo y mantenimiento. Y tenemos otro tipo de glándulas que son las glándulas almíscleas o pudoríferas, que son las que decíamos nosotros, las grasas no educadas. ¿Y esto es por qué? Porque por lo general se encargan de producir sustancias aromáticas. Algunos tienen la capacidad de solo producir una glándula almísclea que solo hace que huela el alrededor, como por ejemplo los chanchos de monte. Pero tenemos algunos que esas glándulas sudoríferas se encuentran alrededor del ano en una condición especial que pueden expulsar el contenido como los zorrillos, ¿verdad? Que ellos dicen, no es que me orinó un zorrillo, no, es la expulsión de las glándulas sudoríferas que de hecho pueden viajar hasta 1.5 metros. Y el olor, como es grasa, porque se pega y queda pegado, bueno, a mí hace poco en el aeropuerto me roció uno que estaba a larga distancia y cayeron algunas cositas y me puse repelente todo el día, toda la noche y al siguiente día seguía oliendo a zorrillo porque queda impregnado. Bien, además de las glándulas almícolas tenemos las sudoríparas y dentro de las sudoríparas tenemos dos, las ecrinas que están estrictamente relacionadas con el control de temperatura y las apocrinas que están relacionadas con el proceso de reproducción sexual, que en nosotros no están desarrollados, pero no sé si se han fijado en los perros machos que a veces en el pene se les ve una secreción. Esas son secreciones de glándulas apocrinas que de hecho usan el pelo para tener, y entonces ellos así definen que soy un adulto y que ya es sexualmente posible. Y las glándulas salivales que ya habíamos hablado antes, cuando vimos que son encargadas de iniciar procesos de digestión. Bien, esta es la última característica y se nos va casi el tiempo a pura característica y ya no vimos otras cosas que son propias de esto y es los pabellones auditivos. Nadie más tiene orejas. Los búhos tienen plumas, que en el artículo decía que las orejas y el disco, no, son plumas. Ellos no tienen pabellones auriculares, sino que son plumas que en algunos cumplen funciones similares a lo que son el pabellón auricular o lo que conocemos como oreja. Yo tenía un profesor que decía
que las orejas eran la parte del humano más fea que había, porque es toda doblada, toda arrugada, pero todo lleva bajo una condición especial. O sea, tenemos una fosa, tenemos un hélice que si ustedes lo sienten es acanalado, o sea, es para que el ruido pegue y no se salga. O sea, las orejas, sí, tóquenselas porque ahí es interesante. Entonces, no se sale el ruido. Parece mentira, pero el hélice. Luego, fíjense ustedes, una fosa que permite los sonidos que son de más honda frecuencia y que los transmite a la escafa. La escafa llega a una línea de transmisión que permite la reducción y la canalización gracias al pliegue del antihélice. Y el hélice que sigue continuando aquí para llevar hasta la región del canal auditivo. Tenemos un trago que también permite como la condición de rebotes y el lóbulo fila espinta. Ese sí no tiene ninguna función más que el arito para las mujeres. Ese sí no tiene función. Pero todos es llevar precisamente el sonido hasta el canal auditivo. Y adentro, que ya lo habíamos visto antes, y ahorita aquí en el aula se siente el eco. ¿Por qué se siente el eco? Porque no hay donde mucho rebotar. Cuando hay muchos alumnos, el eco, las ondas que produce mi voz quedan pegadas en los estudiantes y por eso no me rebota. Yo grito aquí y lo que me viene es lo que pega en la pared y regresa hasta acá, porque el sonido viaja a medidas impresionantes. Entonces, la voz o el sonido que emitimos, como lo habíamos visto antes, solo que ahora ya, el nombre y apellido, es aire, ¿verdad? Son ondas, son aire. Pegan con la membrana timpánica y luego esta membrana timpánica lo pasa de aire a sólido. Y esa membrana timpánica, las vibraciones que tiene, lo pasan a los tres huesecillos que tenemos, que es el martillo, el yunque y el estribillo, que son sólidos, y lo llevan hasta la cóclea. Y recuerden ustedes, dentro de la cóclea hay líquido, y ese líquido está lleno de neurotransmisores que transmiten al cerebro el sonido. Pero imagínense lo rápido que viaja el sonido, que hace todo este proceso, y usted no nota la diferencia entre los labios que yo produzco y la transferencia de información que usted está recibiendo a través del sonido. Y esto es una especialización en mamíferos, ¿verdad? No lo vamos a ver especializado tanto en otro grupo. Bueno, tenemos algunas tendencias evolutivas: aumento del tamaño, reducción del número de los dientes, aumento en el tamaño del cerebro, aumento en el tamaño de las extremidades, y eso es la distancia que hay entre el suelo y mi vientre, y un proceso de locomoción. Voy a tratar de darle esto en 5 minutos para no robarles mucho tiempo. Bueno, las extremidades tenemos los plantígrados, que como su nombre lo dice, apoyan todo el pie para poder caminar como los primates o como los osos. Tenemos los digitígrados, que solo apoyan únicamente la punta de los dedos. Y dentro de estos, principalmente los cánidos, como el perro, como el zorro, que apoyan las puntitas de los dedos. Tenemos los ungalígrados, que apoyan la punta de los dedos, pero esta punta de los dedos está revestido por pezuñas. Y dentro de este grupo encontramos precisamente a los perisodáctilos, como el tapir, que es uno de nuestros mamíferos insignes. Tenemos los quirópteros, ¿verdad? Que no se desplazan precisamente con sus extremidades anteriores, sino que usan las extremidades posteriores, que son alas. Ya cuando veamos mamíferos nos vamos a entrar en detalle cómo es el movimiento de estos. Y los cetáceos, ¿verdad? Que tienen un proceso retroevolutivo, pero fantástico. O sea, ellos ya estábamos en tierra y regresan al agua y modifican estructuras, cinturones pélvicos, o sea, unen patas posteriores a una sola, tienen las extremidades anteriores diseñadas para nadar, pierden estructuras digitales externas, aunque por dentro se las siguen manteniendo. Es todo un proceso de retroevolución fantástico que ellos desarrollan. Creo que los voy a dejar aquí. Nos hacía falta un poquito. Sí, realmente era poco lo que nos hacía falta. Un poco de garras, uñas y pezuñas. El comportamiento social que lo habíamos visto. Pueden ser solitarios, pueden estar en pareja, pueden estar en manadas, como los chanchos de monte, como los delfines. Y en el caso de primates, se les define como tropas. Entonces, cuando ven los militares que dicen la tropa no sé qué, es precisamente porque para primates se define esa condición como tropa.
Hablamos del sistema digestivo, que casi lo hemos hablado antes, chicos, en realidad, con todo lo que vimos de dientes, labios carnosos, la cavidad bucal que permite una lengua musculosa, y quedaríamos ahí para el día lunes de la otra semana, que sí tengo de ornitorrincos, poquito, pero tengo. Pero con este poquito podemos estar unos 15 minutos, pero vamos a intentar estar menos. Bien, chicos, tengo todavía unos minutitos por si tienen alguna pregunta. Lick, Sí. ¿nos podría hablar un poquito de los cuernos y las astas? Chicos, que tengo el volumen muy bajo de la compu, déjenme lo subo ahorita porque oí que alguien mencionó algo. Ahora sí, dígame. Ah, sí, Lick, ¿nos podría hablar un poquito de los cuernos y las astas? Sí, aquí lo vamos a poner. Y que usted lo Ok, saltó. cierto. Bueno, en el caso de cuernos y astas es algo interesante. Los cuernos tienen una condición y es que son permanentes. Y las astas solo aparecen en procesos reproductivos. Entonces, por ejemplo, los cuernos de los rinocerontes, los cuernos de las vacas, los cuernos de los toros, elefantes, y aquí esto es interesante, elefantes no son cuernos. Elefantes lo que tiene que son los incisivos, los últimos incisivos crecen hacia arriba y son enormes. Hay variaciones interesantes en incisivos, pero de hecho también de los jabalís, en el caso de los jabalís son los colmillos que se hacen para arriba, que es un omnívoro que desarrolla colmillos locos, pero los elefantes son incisivos que van hacia arriba. Lick, Son un método, son como un mecanismo, como ellos no tienen prensiles y son muy grandes, es un método de sujeción y de atrapar y de mover, más que de defensa. O sea, ellos, de hecho, no estoy seguro si cuando se pelean para reproducción son tan peleones, los elefantes son como más tranquilos. Lick. Creo que no usan esos, pero sí se pueden defender también. Dígame, perdón. No, está bien, perdón. Lick, pero en el caso de los venados de los que parecen vampiros, ellos lo tienen hacia abajo. Espéreme, ¿en el caso de quiénes? Hay venados que tienen, yo creo que es el colmillo, que parecen como vampiros, no me acuerdo el nombre, pero lo tienen hacia abajo. Ah, sí, no, eso puede pasar. No estoy seguro de ese venado. Ya me hizo buscar. Sí, ese venado ya me hizo buscar, José Manuel. Perdón, Bueno, Lick. hablando de astas y cuernos, solo para finalizar. Entonces, los cuernos son permanentes, las astas solo aparecen para marcar que están en proceso de reproducción. Y por lo general se caen cuando este periodo pasa. Y los cuernos, de hecho, tienen una estructura que pueden ser de dos tipos. Podemos tener cuernos queratinizados, que son sin hueso, ¿verdad? A pura queratina, y podemos tener cuernos cavitarios, que estos sí tienen una sección ósea. Y dentro de los cavitarios es donde encontramos las astas, que está, por ejemplo, en el caso de venados, que son la familia Cervin. Por lo general, la función que cumplen habitualmente es defensa y ataque. Y, por ejemplo, en el caso de las cabras, sí es real eso de que se pegan cachos contra cachos o cuernos contra cuernos en proceso de peleas por territorio o peleas por hembras. Y por lo general, como dice aquí, cuando es para peleas son curvos y puntiagudos. En toros, por lo general, ya no se ve mucho toro silvestre, entonces no vemos ese tipo de proceso, pero ellos lo harían. Y no solo están presentes en machos, las hembras, por ejemplo, las vacas también tienen cuernos, lo que pasa es que por lo general se los quitan, pero también tienen cuernos, porque esos son, recuerden, todo el tiempo. Lick. Dígame. También las jirafas tienen cuernos, ¿verdad? Sí, solo que en estos ellos hace mucho, pero mucho, las jirafas no tenían el cuello tan largo. Y entonces tenían la tendencia de usarlos también para pelear. Pero a medida que fueron creciendo, empezaron a usar el cuello como arma de defensa y como arma de pelea para encontrarse. Hay una hipótesis, ya no recuerdo de quién era. Bueno, la cosa es que por estar peleando cuello contra cuello fue que les fue haciendo el cuello más largo, y entonces los perros quedaron disfuncionales.
y permanente. Los moñitos, esos son los cuernos. Solo que, imagínense ustedes que son tan disfuncionales que hasta están cubiertos de pelo. No les sirven como para ataque ni como para defensa. Ya les quedaron solo de pinta. Pero eso es porque su cuello creció en peleas entre machos para saber quién se quedaba con la hembra. Es puro selección sexual el cuellote de las jirafas. Lick. Dígame. Perdón, Tengo perdón que un... pregunte tanto, pero en el No, caso, en el caso de los narwhales también, que ellos, de los de que, los... narwhales, aquella ballena que tiene como Ajá. un punte de unicornio. Ah, sí. Fíjese que los narvales em, creo que es un diente, pero no estoy seguro. Pero creo que es un diente por la condición y posición. No creo que tenga un origen óseo, porque no son cavitarios. Entonces, y son muy sólidos. Casi creo yo que es un diente. No estoy seguro en realidad. Ahí sí le quedo de ver esta respuesta. Y la del venado también. Y la del venado, sí, porque ese venado me tiene que mandar qué venado es, porque no conozco ese venado con los incisivos como usted me dice. Sí, voy a mandar foto aquí más bien. Tele. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar porque voy